En la hora de la verdad, con el patrocinio del Banco Popular, el editorial de Fernando Londoño Hoyos. El presidente Santos, en un momento nada feliz, de los que tenemos que dolernos todos en algún momento, pero que para un presidente de la República son particularmente graves y comprometedores, ha resuelto hablar de dos manos negras. La mano negra de las FARC, y estamos todos de acuerdo en que se trata de una mano negra espantosa, que está apretando cada vez con mayor dureza el cuello de los colombianos. Pero ha hablado también de una mano negra de extrema derecha, que es la que critica la ley de víctimas y que es la que expone ante el país las condiciones muy duras que se viven en seguridad. El orden público está perturbado y perturbado con una frecuencia inaudita. Cuando estamos hablando con ustedes todavía tenemos que recordar a las víctimas del ataque a Puerto Rico, Caquetá, víctimas civiles y, como siempre, víctimas de la policía y víctimas del ejército. El presidente de la República ha hablado entonces de una mano negra, de extrema derecha, que se compara y equipara con la mano negra de las FARC. Los críticos del presidente son equivalentes al comando central de las FARC, al señor Cano, a Timochenko, a Granda, a los que se encuentran refugiados en Venezuela, es decir, en el territorio que domina su nuevo mejor amigo. No hay diferencia, son las mismas manos que tratan de conducir al país por los caminos del pesimismo, un país que va tan bien, donde cuando pasa algo es un hecho completamente aislado que no tiene nada que ver con el hecho anterior ni con el hecho subsiguiente. Y un país que está dispuesto, lleno de alegría, a aplicar la famosa ley de víctimas y de tierras, que a pesar de todas las consideraciones del presidente nos sigue pareciendo un esperpento. Pero eso lo decimos con la ley en la mano. Después de haberle dedicado 45 años de nuestra vida a hacer la interpretación de las leyes, nos sentimos con algún derecho y con cierta autoridad para hacer la interpretación de esta ley. Al presidente le tenemos que decir que nuestra crítica más definitiva, en la que insistimos, sin necesidad de pedirle permiso al presidente, por fortuna estamos en un estado democrático, al menos creemos vivir todavía en un estado democrático, es por razones fiscales. Esta es una locura. El país no sabe cuánto le cuesta la ley de víctimas y la ley de tierras, y esa es una irresponsabilidad. Pues al presidente le tenemos que contar lo siguiente, que le preguntamos al señor ministro de Hacienda cuánto valía la ley de víctimas y nos dijo que no sabía. Le preguntamos al director de Planeación Nacional cuánto valía la ley de víctimas y nos dijo que no sabíamos, que no sabía. Le preguntamos al presidente del partido de la U, al doctor Juan Lozano, nuestro querido amigo, y nos dijo que no sabía. Le preguntamos a Roy Barreras, que es el hombre más cercano al gobierno defendiéndolo en el Parlamento, y le preguntamos cuánto valía la ley de víctimas, y nos dijo que no sabía. Le preguntamos a un hombre intachable como Miguel Gómez Martínez, que es quien comanda el partido de la U, la cabeza visible del partido de la U en la Cámara de Representantes, y nos dijo que no sabía. Y nosotros hemos hecho algunos cálculos a mano alzada, porque son muy fáciles de hacer, tomando las declaraciones de los amigos del presidente y de los promotores de la ley. ¿Quién habló de 4 millones de víctimas? ¿Nosotros? No, nosotros no hemos hablado de 4 millones de víctimas. De ellas habló el doctor Juan Fernando Cristo, que encabeza la lista de firmantes de esta locura que se llama la ley de víctimas. Si son 4 millones, y si en el texto de la ley dice que vale
20 millones de pesos la indemnización administrativa de cada víctima, es porque indemnizarlas a todas vale 80 billones de pesos. Y nos preguntamos si el país los tiene, si los tendrá, si esa inversión no paraliza su futuro, si esa inversión no pospone de la manera más cruel la recuperación de las víctimas del invierno, que esas sí son víctimas reales y víctimas que no necesitan prueba sumaria para establecer su condición, porque ella es visible, es un hecho público y notorio de los que no necesitan prueba, según lo dicen los códigos y lo enseñamos en las universidades tanto tiempo. Pero ese no es el único costo de la ley de víctimas. Nos hemos preguntado dónde está el aparato administrativo que permitirá hacer 4 millones de estudios de seguridad, o 1 millón si se quiere que se haga un estudio de seguridad por familia. ¿Dónde está ese aparato? ¿Y cuánto cuesta, señor presidente? Eso no es que nos lo dicta el pesimismo, sino que está escrito en la ley, que se necesita un estudio de seguridad para cada víctima. Y le queremos agregar, cada víctima tiene que presentar un denuncio de su situación y tiene que concurrir a un juez, lo que quiere decir que habrá jueces que tengan que oír a 4 millones de personas. Si usted quiere a 1 millón solamente, aunque las víctimas pueden llegar a ser 10 millones, atraídas por el premio final de 20 millones de pesos por persona que se pagará en un cheque algún día. Hay un aparato judicial, hay un aparato administrativo capaz de informar, de inducir, de asesorar, como manda la ley, a 1 millón de personas, a las que luego se las conduzca ante un juez para que rindan una declaración, por sumaria, por sintética que sea, por escuetas que sean las pruebas que presenten de su desgracia. Hay 1 millón. Le queremos recordar al presidente que la Ley de Justicia y Paz fracasó en su aplicación porque no fue posible que la Fiscalía General de la Nación recibiera 50.000 testimonios. Y aquí estamos enfrentados por lo menos a 1 millón de testimonios. ¿Eso es hacer terrorismo, señor presidente? ¿Eso es coincidir en la extrema derecha con Stalin o con Hitler o con Mussolini? Señor presidente, hemos sido profesores durante decenios de ciencia política, de derecho constitucional, de filosofía del derecho en universidades. Puede preguntarle a todos nuestros alumnos cuál ha sido nuestra opinión sobre esa extrema derecha a la que usted nos condena a una vecindad fantasmagórica y fatal. Pregunte y le dirán de qué manera siempre dijimos que la derecha y la izquierda se encuentran y que esos de las FARC terminan necesariamente comprometidos con las extremas derecha en la medida en que existan. Y por eso, señor presidente, somos enemigos de su amistad íntima con un déspota de extrema izquierda como el señor Hugo Chávez. ¿Eso es una irreverencia, señor presidente? Ese es un desacuerdo intolerable para un periodista que trata de ejercer ese noble arte y esa altísima función que usted ejerció durante tantos años libremente, sin quien le dijera que pertenecía a una mano negra de izquierda o de derecha. Señor presidente, somos opuestos a su amistad con Hugo Chávez porque nos repugna toda dictadura, porque no creemos en una dictadura, porque no podemos tolerar la amistad con un tirano que avasalla los medios de comunicación, que elimina la libertad de prensa, que cierra los canales de televisión, que cierra los periódicos, que pone bajo su bota a la prensa escrita. Señor presidente, somos amigos de la libertad, somos amigos de la democracia y por eso no comprendemos su amistad con Hugo Chávez y su vecindad con los del socialismo del siglo XXI, que son un régimen dictatorial que golpea tan duramente las libertades en Venezuela. ¿Eso significa que somos de extrema derecha porque no nos gustan sus veleidades con la extrema izquierda? No, señor presidente. Usted sabe cuánto lo hemos admirado. Usted sabe con cuánta decisión lo seguimos en su campaña y cuánto propusimos su nombre para que fuera el preferido entre las posibilidades que tenían los electores colombianos
en ese día de mayo en que lo eligieron a usted presidente de la República. Y cómo, a pesar de todo, seguimos esperando, al pie de los postulados del presidente Álvaro Uribe Vélez, que usted tome la senda correcta y que tome decisiones que nos convenzan. Y mientras no las tome, lo seguiremos criticando, señor presidente, con respeto, con amor por Colombia, sin esas demostraciones de optimismo serio que son una locura, pero también sin ese pesimismo radical y permanente al que usted nos condena sin ninguna causa, sin ninguna legitimidad, sin ninguna razón, probablemente poniendo en peligro adicional nuestras vidas. Si somos como las FARC, alguien estará tentado a proceder como se procede con las FARC. Pero no queremos hacer tremendismo. Será lo que Dios quiera, y muy probablemente usted, en ese momento en que estaba afanado por degustar un buen café, se dejó exasperar por noticias que no eran buenas. Porque tenemos que recordar que cuando usted hablaba de nuestras exageraciones en materia de orden público, le estaban llegando las noticias de Puerto Rico, Caquetá, de una población dominada en ese momento por lo que se llamó un hostigamiento de la Teófilo Forero que le costó la vida a varios colombianos y heridas gravísimas a otros muchos. Tal vez en su exasperación usted resolvió volver lanzas contra nosotros como si fuéramos los culpables de esas iniquidades. No, señor presidente, precisamente porque somos sus amigos y somos todavía altamente o estamos altamente esperanzados en que usted tome la senda que le prometió a los colombianos tomar, que era la continuidad del gobierno y de los principios y de las maneras de gobernar del presidente Álvaro Uribe Vélez. Ahí lo seguiremos esperando, señor presidente, y seguiremos en nuestras críticas, que es el homenaje que le podemos rendir a su gobierno. Críticas constructivas y críticas serias, para no escatimar aplausos cuando lo merezcan sus gestiones y para seguir insistiendo en las muchas cosas frágiles que encontramos en su gobierno. Por eso seguiremos diciendo que no entendemos cómo son los marinos los que conducen las operaciones en la tierra. Seguiremos diciendo que no nos gusta su nuevo mejor amigo. Seguiremos diciendo que hemos retrasado años el proceso de la seguridad democrática. Seguiremos diciendo, señor presidente, que la reconstrucción del país está muy lejana y que no hay planes que nos convenzan para devolverle a los colombianos la esperanza. Pero cuando usted nos convenza de lo contrario, saldremos a aplaudir frenéticamente sus obras. Señor presidente, no somos de extrema derecha. Señor presidente, no somos una mano negra. Señor presidente, somos periodistas libres que aspiramos a seguir viviendo